Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Deseo que se encuentren bien en sus casas, con sus familias. Otra clase más de esta materia llamada Las Cartas de Pablo. Estamos ya llegando a su fin, nos faltan 2 clases y hoy estoy muy contenta de poder tener acá conmigo a mi esposo que vamos a estar compartiendo juntos. Así que bueno, te dejo ser para que puedas saludar. ¿Qué tal? Tengan un buen día, no sé, buena noche cuando lo estén mirando este video. Así que sí, tenemos el agrado de poder armar esta charla juntos de las cartas de Saulo, ¿no? De Saulo de Tarso. Así que bueno, para servirlos y adelante, es todo Y tuyo. arrancamos. Bien, vamos a pararnos hoy, vamos a estar desde la carta a los Efesios, donde dejamos la clase pasada. Recuerdan que hoy vamos a tocar bien cómo en esta carta que tiene tanta riqueza espiritual, donde vemos plasmada la revelación de cómo estaba organizado el reino de los cielos con estas jerarquías, tanto de las tinieblas como de los ejércitos celestiales de nuestro reino. Y para eso vamos a pararnos en el pasaje del capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 11 de la carta de Efesios. Así que juntos, si nos acompañan, la vamos a leer. Dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Yeshua nuestro Señor. ¿Saben una cosa? La iglesia de Éfeso, Pablo, más allá de que esta carta la escribió mientras él estaba prisionero en Roma, como hablamos, junto complementaria con las cartas de Colosenses, Filipenses y Filemón, también podemos encontrar todo lo que sucedió en esta ciudad. Una ciudad, Éfeso se encontraba en Asia Menor, en una ciudad cosmopolita muy importante por todo lo que sucedía ahí. Y también en el capítulo 19 del libro de los Hechos y capítulo 20 también, ustedes pueden encontrar la historia de cómo Pablo visita Éfeso, llega en uno de sus viajes misioneros y comienza a anunciar el evangelio. Primeramente estuvo, dice, 3 meses en una de las sinagogas y ahí él comenzó a hablar del evangelio sobre nuestro Señor Yeshua. Y obviamente ahí los judíos que se encontraban también, algunos los rechazaron y se armó como una trifulca, ¿sí? Y comenzó a haber alboroto. Así que Pablo estuvo por el lapso de 2 años también en una escuela a la que pertenecía un hombre llamado Tirano. Ahí estuvo enseñando y adestrando y estuvo dando a conocer por lo que había sido escondido este evangelio por las edades y por los tiempos, y dando a conocer este misterio, el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es Yeshua, y cómo todas las cosas, como dice ahí en el capítulo 1 versículo 10, todo se reunió en nuestro Señor, todo aquello, ¿sí? Todas esas partes que estaban sueltas, ¿sí? Tanto las de la tierra como en el cielo, las cosas visibles, invisibles, todo está reunido en nuestro Señor. Y es este evangelio, ¿sí? El que Pablo ahí dice que daba a conocer, y había que dar a conocer todas estas sabidurías y todos estos misterios escondidos en Cristo a los principados y potestades. Éfeso era una ciudad que estaba atravesada por las prácticas de magia y ocultistas. Éfeso era una ciudad a la que se la llamaba que era la guardiana de un templo muy importante, que era el templo de Diana de los Efesios. Diana, para los romanos, esta diosa, pero para los griegos llamada Artemisa. Este templo fue construido en el siglo VI antes de nuestro Señor,
y se las consideró una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era esplendorosa, dice que estaba construida con 127 columnas, tenían 18 metros de alto, digamos, era totalmente esplendorosa, y dice que adentro, lo que era el objeto de culto, había una estatua de esta diosa, de Artemisa para los griegos, o de Diana para los romanos, en donde era adorada. Y así cuando llega Saulo de Tarso a esta ciudad, veía toda la gente, estaba alrededor de esta adoración a esta diosa. Y había mucho comercio, había mucho negocio. Dice que había plateros que hacían las estatuillas de Diana en miniatura, y cada familia tenía en su hogar y en su casa por así decirlo, un altar a esta diosa. Así que imagínense la adoración idolátrica que se encontraba en esa ciudad, y cuando arriba Saulo de Tarso, él comienza a hablar sobre el Dios verdadero, el único que había que adorar, y trayendo las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Yeshua. Ser, ¿querés comentarnos algo ahí también para compartir con nosotros? Sí, claro. Es importante destacar que la iglesia de los Efesios o de Éfeso, es la primera en ser mencionada en el Apocalipsis, ¿no? Y es una iglesia que muestra un nivel de carácter propiamente en la era en la que se estaba viviendo, porque cuando lees el Apocalipsis dice, hiciste una buena pelea, has resistido a los malos, has probado a los apóstoles, has trabajado arduamente, has tenido paciencia. Y cuando empieza a hablar de la iglesia de Éfeso, el propio creador del movimiento de la iglesia, que se llama Yeshua, que crea el movimiento, dice, wow, el carácter que tenés. Iglesia, le dice, el carácter que tenés, y porque esa iglesia había crecido en una ciudad, justamente como Nair nos estaba explicando el contexto histórico, y ese contexto histórico de hechicería, de ocultismo, de todas las banalidades, de todo lo que pareciese que está hablando del mundo moderno, justamente hubo una iglesia plantada con un nivel de carácter que el Señor es elogiada a la iglesia, y le dice, pero tengo contra ti, dice que no has guardado el primer amor. Y acá vemos muchas veces en la formación del carácter de semejante movimiento, porque cuando empecemos a adentrarnos un poquito en los Efesios, vemos que los Efesios manejaban la guerra espiritual, que tenían comprensión de cómo se construía el cuerpo del movimiento de Yeshua. Vemos la unidad del Espíritu, les explican los dones, les explican los ministerios. Tienen tantos misterios porque justamente alguien que recibe misterios es porque tiene el carácter, es porque ha crecido en un carácter para recibir semejante revelación, semejante saber, que es más que el conocimiento, semejante comprensión de la acción. Sin embargo, vemos que cuando tanto desgaste hace que se pierda lo fundamental, le dice el primer amor, la capacidad de poder disfrutar juntos, amándonos de todo lo que hemos hecho, ¿no? Y le dice, vas a vencer, le dice, retocate del amor, vas a vencer, y te voy a dar del árbol de la vida, si mal no recuerdo. Y esto es fundamental, porque no se premia a semejante situación, sino con el árbol de la vida. Y acá es donde yo te quiero dejar como una plataforma para que podamos adentrarnos, de que la iglesia que ha tenido semejante nivel de carácter, cuando comienza a hablar y a dar a conocer todos los fundamentos que tienen que dar a conocer, como está explícito ahí, de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, no tiene otra facultad en su lengua la iglesia que tiene carácter, que es de dar a conocer la vida y la multiforme sabiduría. Y acá vemos a un Saulo de Tarso estando a la altura de las circunstancias, preparando semejante movimiento, entrenado, no solo en los dones, no solo ministerialmente, no solo en la estructura, sino en semejante carácter, para poder ejercer un gobierno desde las esferas celestiales. Y algún día tendríamos que hablar de la diferencia de los cielos, de dónde está el Padre, de dónde están los demonios operando, de dónde no.
Y ahí eso toma un nivel de importancia y ahí vemos el verdadero oficio ministerial teniendo esa capacidad, esa altura para preparar a semejante iglesia como la de los Efesios, ¿no? Sí. Era Saulo de Tarso, quien quisiera tenerlo vivo y hacerle un reportaje de unas 8.000 horas, ¿no? Y hable Rabí, ¿no? Obviamente preferimos al maestro, a Yeshua que venga, ¿no? Pero impresionante Saulo de Tarso, ¿no? Sí. Y este contexto de la iglesia de Efesios. De hecho, Pablo es el que nos aporta toda esta revelación y muchos de los hombres siervos del Señor destacan esta carta a los Efesios como una de las cartas más importantes, ¿sí?, para la iglesia. A través de la predicación de Pablo, ¿sí?, con denuedo y con poder, las personas de la ciudad de Éfeso comenzaban a desechar todos los libros, todo lo que tenían que ver con las prácticas mágicas, ¿sí?, y de esoterismo, y se convertían al Evangelio. Y hubo tal confrontación espiritual, porque también decaía todo el negocio que estaba atrás de esta adoración y de esta idolatría a esta diosa, que comenzaron a gritar algunos, ¡viva Diana de los Efesios! Y otros hablaban, no, el verdadero es nuestro Señor Yeshua, que por él tenemos acceso a Dios y Padre. Así que dice que se armó tal confusión, que terminó toda la ciudad de Éfeso, terminó convertida al Evangelio. Saben que hoy ese templo está en ruinas. Como yo le decía, de esas 127 columnas que tenía ese templo tan esplendoroso, dice que quedó solo una, se ven las ruinas y solo una columna hoy se puede apreciar que está en pie. Pero dice que los cristianos, aquellos seguidores del camino, aquellos seguidores de Yeshua, fueron los que terminaron de destruir el templo de Diana. Y vemos acá cómo esta potestad fue totalmente perdiendo el poder y la influencia sobre los ciudadanos y sobre los hombres de esa ciudad, por la predicación de un hombre lleno del Espíritu, celoso, defendiendo la verdad, predicando en todo momento. Así que fue tremendo lo que Pablo hizo. Y a mí me gustaría poder decirle sobre esta expresión que tiene del versículo 10 del capítulo 1, que dice reunir todas las cosas en Yeshua, cómo todo está reunido. Sabes que la expresión ahí griega es, déjame comentarte y contarte, que es anakefalaio. Así es, y dice que es volver a unir y reagrupar todo bajo una cabeza. ¿Qué nos está diciendo? Es una reagrupación, es una reorganización de un ejército que estaba vencido, que estaba diezmado, que estaba disperso, bajo la autoridad de un nuevo comandante como cabeza. ¿Te acordás que mientras hablamos clases pasadas y hemos tocado Ezequiel 37 y 38, cómo tanto de judíos como de gentiles él hacía a través de Yeshua, hacía la paz y hacía de los dos un solo pueblo? Podemos ver en la profecía, ¿sí?, de Ezequiel 37 cómo el Señor a través del profeta Ezequiel habla sobre el valle de los huesos secos. Y le dice al profeta, decía así, oigan palabra del Señor. Y comienza a entrar espíritu a ese ejército que se encontraba ahí ya seco, ¿sí?, y comienza a ponerse en pie, entrando el espíritu de vida, todo un ejército, ¿sí? Y tiene que ver con esto. En Yeshua se comienzan a reorganizar, a reagrupar, bajo un nuevo comandante. Todo se vuelve a unir en Yeshua y tenemos lo que nosotros conocemos, el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? De otra vez volver a unir a todos consigo mismo. Por eso dice que Dios Padre estaba reconciliando a través del Hijo al mundo consigo mismo. No es que uno pueda ir a reconciliarse con Dios, sino es algo que proviene de nuestro Dios Padre. Él mismo estaba reconciliando consigo mismo al hombre a través de su Hijo. Y también a todos los hombres
entre sí, bajo un nuevo comandante, bajo la cabeza de un nuevo comandante que es nuestro Señor Yeshua. Y el misterio de este Dios, el misterio de Dios Padre, es Yeshua. Y el misterio de este Yeshua, donde están escondidos todos los tesoros, tanto de la sabiduría y del conocimiento, todo se encuentra en Él, en su obra, porque vemos la preexistencia, porque vemos la deidad y porque también vemos la encarnación, como hemos visto en el esquema de la piedad, el esquema del Evangelio. Y también vemos su vida, su palabra y su obra. Y vemos su muerte y su resurrección. Y vemos también su ascensión y su exaltación. Vemos toda la obra, vemos todo consumado, cómo el Señor recupera y reúne todo. Todo lo vemos en Él. Y vemos toda la redención a favor del hombre, a favor del mundo. Así que todo esto que estamos hablando tiene que ver con esta multiforme sabiduría. Todo este, por así decirlo, todo este paquete, todo tiene que ver con la gracia, algo que nosotros tenemos que dar a conocer a los principados y potestades. Principados y potestades que están vencidos, Sergio, que dice que Él ya los exhibió y los despojó. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, podemos leer eso. Si quieren los podemos leer juntos y vamos a ir al libro de Colosenses que estuvimos trabajando clases pasadas. Dice esto, en el capítulo 2, versículo 14 y versículo 15, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Están totalmente vencidos por toda la obra que hizo nuestro Señor Yeshua. En Hebreos capítulo 2, también versículo 14, 15, igual que Colosenses, van a encontrar de cómo están vencidos. No están todavía exterminados, ¿sí? Pero están vencidos. Y nosotros tenemos que darle a conocer a ellos toda esta sabiduría, este conocimiento, ¿sí? Que está en Yeshua, en su obra, en la persona de Él, en lo que Él hizo. ¿Y cómo puede ser que todavía vemos que nosotros nos encontramos bajo influencia o las naciones se encuentran bajo influencia sobre principados y potestad? ¿Por qué crees? Si el Señor ya los exhibió, si ya están vencidos, ¿sí? Y si Él dice que también ya le quitó, como dice en Hebreos, el imperio de la muerte al propio Satanás. ¿Qué pensás, Ser? ¿Qué pregunta, no? Sí, gracias por ponerme en esta situación. Bueno, vamos a tratar de hacer algo. Vamos juntos. Vamos a tratar de dar a conocer la multiforme sabiduría, como para luego poder responder esa pregunta así y poder desglosar algo como un principio. Por ejemplo, cuando se dice dar a conocer la multiforme sabiduría, es una multiforme, es una o sea, tiene varias formas este esquema de sabiduría que está en el Hijo, por ejemplo, y hay que darlo a conocer a los aires. Entonces, yo quiero empezar a aclarar un poco de parte de la multiforme. Dice así, por ejemplo, los judíos no creen en Jesús o en Yeshua como el Mesías porque no están esperando nada, un Mesías sufriente. Cuando se habla en Isaías del siervo sufriente, los judíos se atribuyen esa parte como que ellos son el Israel, el hijo sufriente. Entonces dicen, Yeshua ben Yosef o Jesús, el hijo de José, no puede ser el Mesías. Porque nosotros estamos esperando a alguien que viene, que estamos esperando el cumplimiento de la profecía en donde viene el Mesías a reinar con una vara de hierro. Entonces, ahí hay una sabiduría y una profecía que todos estamos aguardando, sí. Pero ellos no entienden que el Mesías tiene una doble naturaleza en sí mismo, y eso ya es
multisabiduría, es una forma múltiple de una sabiduría. ¿Por qué decimos que el único Hijo de Dios, como me explicabas hoy, por qué el único Hijo de Dios, que por ese único Hijo de Dios todos podemos llegar a ser hijos de Dios? Por eso Él es el unigénito, que luego Saulo lo menciona como el primogénito, o sea, es el unigénito que después se transforma en el primo porque luego comienza a haber más hijos. Y de hecho, no se menciona la palabra en el Antiguo Testamento, hijos de Dios, atribuido a los hombres. Eso está bien claro cuando busques esa palabra. Ahora, multiforme, ¿por qué? Porque tenemos que entender que en el propio Mesías ya hay una doble naturaleza en una sola persona. Entonces está por un lado la naturaleza del Cordero, como todos, podemos entender esas profecías del Hijo sufriente, del Mesías sufriente, y por otro lado tenemos la naturaleza del león que viene a reinar, y ahí ya tenemos una multiforma de sabiduría para dar a conocer, porque el día que judíos y cristianos se junten, como hoy estábamos viendo, que un hombre desea que eso así acontezca, tendríamos una bomba nuclear que ejercería el gobierno y todos seremos juntados en el Mesías. Porque por un lado la iglesia está acostumbrada al cordero sufriente, pero los judíos están esperando el león que reina. Entonces los judíos dicen, no, el Mesías tiene que ser de esta manera predeterminada, y nosotros los que por misericordia entendemos algo en esa materia un poco más, decimos, no solo es el cordero que sufrió, también es el león que vendrá. Y ahí ya tenés una doble sabiduría dentro de el mismo nombre que es Yeshua. Entonces tenés el león y el cordero, una doble naturaleza en esta persona. Y presta atención como para adentrarnos, como para dar a conocer a las potestades, que la iglesia no nace del león, sino que la iglesia nace del cordero. ¿Sí? Esto es importante reconocer, que la iglesia no nace del león, sino que la iglesia nace del cordero sufriente. Y tantas palabras reveladas como he escuchado a lo largo de los años, dicen que muchos usaban la paradoja de que cuando de la costilla que sale sangre y agua del maestro, de ahí, ¿no? Nació la iglesia, ¿no? Bueno, y tomémosla como que sí. Y quiero que entendamos que la iglesia nace del Cordero, ¿sí? Nace de una situación que vino a dar a conocer algo, y que en esa función de dar a conocer siempre estará siendo perseguida porque nació como de la naturaleza de Cordero. Y cuando Él venga a reinar como león, ahí será nuestra naturaleza transformada en el ejercicio del gobierno, y lo veremos pragmáticamente, lo veremos plasmado en una situación material, ¿no? Entonces, por eso entendemos que la iglesia es una situación que tiene mucho ejercicio espiritual, y que ese ejercicio espiritual de la iglesia que nació del Cordero tiene que traer de lo que es del mundo espiritual, hacerlo real aquí y ahora. Sí. Ahora, ¿por qué no vemos que todas las cosas... ¿Por qué vemos que todavía, si bien todos los que son del mundo de tinieblas no tienen la autoridad, pero que parece que todavía sí la tienen y siguen funcionando? Y ahí está, es tan simple la palabra, el evangelio es tan simple, es porque ellos operan desde el engaño, desde la mentira. Entonces, por ejemplo, para ser prácticos y simples, cuando alguien está bajo una situación de opresión y viene un demonio a hablarte al oído, ¿no? Y yo quiero graficarlo, el demonio no dice suicídate. El demonio viene y te habla en primera persona bajo la situación de engaño y te dice así: tengo ganas de suicidarme, me siento mal. Y uno asume que esa es su propia voz, la voz de su conciencia, o la voz de su interior que dice me siento mal, tengo ganas de suicidarme, y en realidad es el mundo de tinieblas, son demonios elementales tan bajo y chico que usan la voz en primera persona para generar un engaño y una confusión. ¿Sí? Por ejemplo, vienen y te dicen voy a ser pobre, no tengo futuro, no me va a dar. Y uno dice, ¿seré yo? Ahora, por eso para mí esto es tan simple.
Yo soy un hombre que ama la profecía, de hecho nos amamos los dones, los utilizamos porque nos han sido dados por misericordia, gracia y favor, pero hay algo en lo que uno tiene que estar plantado, que el Deuteronomio 28 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres conforme a todos mis mandamientos, y empieza el Señor a bendecir, dice que bendice de una manera tal que hasta los hijos de tu perro, de tu animal van a ser benditos. Entonces, cuando alguien tiene un alimento en su interior, entiende que lo que él puede llegar a creer que viene de sí mismo y rápidamente identificará la voz del engaño de los que operan, que ya no tienen autoridad. Y estamos hablando de alguien que se nutre de esta cuestión, tranquilamente, en un ejercicio muy simple, sabrá identificar la voz de una influencia externa. Por eso todavía no vemos que todas las cosas todavía no los han aniquilado. Siguen operando, ya no tienen autoridad, pero el ser humano tranquilamente, no estoy hablando ni del cristiano ni del judío, con tan solo tener una firmeza y una creencia, podría rebatir cualquier oposición espiritual que quiera venir a engañarlo. Porque ahí tiene que ver con creer, ¿no? Por eso ellos hoy siguen operando como si tuviesen la autoridad. Bien, entonces con todo esto que estamos hablando y entendiendo, tiene que ver que operan y siguen influenciando justamente a través del engaño. Y la mentira. Engaño, mentira, y ustedes van a comprobar, y estamos comprobando en esta carta, ¿sí? En todo este entendimiento que Saulo de Tarso nos da, ¿sí? Y que nosotros llegamos a la comprensión de lo que vinimos hablando en las clases anteriores, sobre las filosofías, sobre la sabiduría de este mundo, cómo vienen a engañar, cómo traen tinieblas de error. Esta es la estrategia que utilizan. Sí, totalmente, engaños, mentiras, ¿sí? Haciéndonos creer, ignorando las verdades de nuestro Dios. Por eso es tan importante, ¿sí? Que la iglesia dé a conocer, conozca las verdades, ¿sí? Que esté totalmente asida del Señor Yeshua. No hay manera. Por eso dice que Él es la cabeza, ¿sí? Y toda la plenitud está en nuestro Señor. Y si la iglesia está unida, el cuerpo a la cabeza, toma de toda esa plenitud de la sabiduría, del conocimiento, ¿sí? Y llega a la verdad, que es Él, y puede dar a conocer para sacar a otros de la ignorancia. Totalmente. De la ignorancia de la verdad de Dios, ¿sí? Y de esa manera no tiene efecto todo lo que los principados, las potestades ejercen con engaño y con mentiras sobre hombres, sobre naciones, sobre países. Cada país, cada nación tiene su propio mal. Tiene su propio mal. Sí, porque, por ejemplo, bueno, estamos saliendo de una pandemia y hemos visto cómo el aislamiento ha generado una mezcla de la semilla en un montón de personas, generando una manera de pensar en sí mismos, autoacreditándose cosas, porque muchas veces no trabaja desde el engaño, bueno, suicídate, sino diciéndote, vos sos más que generándote un montón de situaciones que generan egocentrismo, orgullo, vanagloria, arrogancia, petulancia, generando tantas cosas que hacen que el ser humano quede en un engaño y totalmente encerrados, y eso genera como una cárcel. Y caminan por años con cárceles sin darse cuenta. Y luego, cuando viene el día de la liberación, hay gente que ama más sus cadenas que las libertades que el Todopoderoso le pueda llegar a dar. Y ahí estamos en un problema, en un nivel de tristeza, porque se acostumbran a caminar de una manera predeterminada, basadas en el engaño y en la mentira, que llegan a amar sus cadenas y sus prisiones. Y ahí hay un problema serio a nivel social, a nivel cultural, a nivel nacional, mundial, porque me he dado cuenta que no hay peor persona que la que ya ama a sus cadenas y a sus prisiones. Sí. Por eso, lo que hacía Saulo de Tarso en el ejercicio de la verdad, porque había conocido al Mesías, él quebraba los patrones, las filosofías que la gente adoptaba en sus maneras de pensar. En otra palabra, él quebraba el patrón de la mente de los engañados. Eso es importante reconocer, que el evangelio de poder es algo que hace y que debe seguir haciendo, ¿no? Sí.
Quiero citar ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 hasta el 6, donde nos habla de cómo la ceguera espiritual es generada también por aquellos que no creen, por la propia incredulidad de los hombres. Dice que el príncipe de este siglo cegó su entendimiento. Así que si hay algo que nosotros tenemos que hacer, que fue, como vimos anteriormente, la última orden que nos da nuestro Señor antes de ascender, de ir y anunciar este evangelio y enseñarles a que guarden todas las cosas que nuestro Señor Yeshua nos dejó, ¿sí? Poder, toda su instrucción, la ley del Señor, toda la sabiduría, todo el conocimiento y las verdades. Así que aquellos que no creen, ¿sí? Ellos ya van a ser, dice, juzgados y el Señor los va a condenar. Pero sí es un mandato que nosotros tenemos que hacer, es ir y anunciar. No solamente el mensaje visual que tiene que ver con la conducta, con el testimonio que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios y como también su propia iglesia, sino ese mensaje auditivo, ¿no? Que escuchen las verdades del Evangelio a los lugares celestiales, a las regiones celestiales y también a los hombres. Es que generalmente toda influencia de una persona, así como podríamos usar un mal ejemplo, ¿no? De que cuando alguien come y le toca hacer un vómito, la persona ve y sabe lo que comió. Dice, ay, esta persona comió tal cosa. Perdón el ejemplo que uso. También cuando escuchamos hablar a personas, sabemos qué alimento está comiendo o a quién está escuchando, qué espíritu está escuchando, porque todas las personas son influenciadas por algo. O sea, por eso es escuchar. Dice, y el famoso Llamá Israel, ¿no? Sí. Oye Israel, es oír con atención, porque lo que uno escucha es como el alimento que ingresa a la mente. Si bien nosotros, para nuestro sistema digestivo, el alimento ingresa por la boca, luego sigue por esófago, ¿no? Y hace todo ese recorrido, la información, el alimento para nuestras almas, para nuestros... muchas veces nuestro sentir tiene que ver con lo que uno escucha, tiene que ver también con el espíritu que está escuchando, tiene que ver con la intención, porque a veces las palabras suenan de una manera, o sea, lingüísticamente hay algo, pero fonéticamente tiene otro fondo, ¿no? Sí. Entonces, y así vemos personas y vemos el alimento de las personas por lo que hablan, ¿no? Muchas veces, y no solo por el comportamiento, sino también por lo que hablan, porque se pueden comportar muy bien, pero cuando los escuchás hablar, cuando apenas ves ciertos gestos, notas la arrogancia, notas la soberbia, notas la altivez, se nota el orgullo, ¿no? Porque las palabras son de humildad, pero la fonética no es de humildad, sino que la fonética es de arrogancia. Y ahí es donde uno ve el alimento, ve la fuente alimenticia, y eso determina una salud, ¿no? Así como el alimento para el cuerpo determina un físico y una salud, así también las palabras y quien te las habla determina la salud de nuestras almas, ¿no? Por eso es importante escuchar. Sí. Ser, sabes que también encontramos en la carta a los Efesios otro misterio en el Señor Yeshua que tiene que ver con su movimiento, que tiene que ver con la iglesia. Nadie sabía, en las Escrituras no encontramos nada hasta que el Señor en Mateo 16, ahí nombra cuando Pedro confiesa y el Señor le dice, ¿quién soy yo para ustedes? Y ahí él dice, vos sos el Hijo de Dios, ¿sí? Vos sos el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor habla de dónde iba a edificar la iglesia, ¿no? Y cómo sale de él, cómo se desprende del Señor, ese misterio que también es la iglesia. Y también encontramos acá en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, ¿sí? Cuando dice cómo nosotros tenemos que tener nuestro sentir, ¿sí? Y quiero que podamos, para poder ir finalizando, ¿sí? Esta clase, poder hablar cuando acá en el versículo 8, en el capítulo 4 de los Efesios, de la carta a los Efesios, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Después vamos a hablar en algún otro momento sobre los cielos, los varios cielos, para llenarlo todo. Y la palabra ahí, cuando uno ve que dio dones a los hombres, habla del género humano, habla de la humanidad, no habla solamente de aquellos que son parte de una iglesia, de los que creen a él, sino a todos los hombres. Ahí Saulo de Tarso está citando a David, está citando un salmo que yo lo quiero refrescar porque dice, el Salmo 68, voy a leer desde el 17 porque me encanta leerlo desde ahí, por la grandeza que representa el Todopoderoso. El Salmo 68, 17, vos leíste yo lo leo en el antiguo, dice, los carros de Dios se cuentan por veintena de millares. Ese es un conteo literal para ver la grandeza del ejército del Todopoderoso. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y el 18 dice así, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, acá esta versión dice, Dios. Importante ver que Saulo en esa carta está citando a el rey. Si bien acá el rey David está hablando de una manera profética del ejercicio que va a hacer el Mesías, ¿no? En esa cuestión cordero conquistando, en esa cuestión cordero redimiendo, ¿no? Porque no es que solo conquista, sino que genera una redención por una situación legal, una actividad legal que hace el cordero. También algún día me gustaría hablar de todos los que dicen, no, la ley ya no tiene efecto, la ley de Jehová, no, ya no estamos bajo la ley, esa cuestión de ya no estamos bajo la ley, voy a dejar esto, ya no estamos bajo la ley de los sacrificios antiguos, pero la ley sigue funcionando, la ley ceremonial, la ley de las fiestas, pero eso es para harina de otro costal. Volviendo acá, en el Antiguo Testamento está explicado que la profecía y el ejercicio que iba a hacer el maestro, de cuando hace ese rol y esa función de que le da dones a todos los hombres del mundo, del globo. Por eso tenemos personas que tienen la misma intuición, el mismo nivel de don o de profecía que muchos de los que practican dentro de la iglesia y hacen el uso del ejercicio del don. Sí. Afuera también existe con un nivel tal vez más certero que dentro de las propias iglesias. Y ahí notamos que esto es 100% bíblico y notamos que también los rebeldes tienen dones y cuando usamos la palabra rebeldes, tienen los dones las mismas personas que se contraponen también al gobierno del Todopoderoso. Sí. Y para nombrar esto, vos me decís, ¿por qué hizo esto? Porque si bien acá Saulo lo cita en un funcionamiento de cuerpo, Saulo acá quiere explicar que el funcionamiento del cuerpo tiene que estar, hay que entender que hay dones diferenciales y que cada uno tiene que ser respetado y que todos los reciben, pero quiero usar una analogía para explicar esto, si me lo permitís. Dale, claro. Dice así, por ejemplo, en un cuerpo, y esto lo hablaba con unos de nuestros hijos espirituales que ellos nos enseñaron a nosotros y nos contaban, en un cuerpo, todas las células del cuerpo tienen la misma información sobre el cuerpo. O sea que las células que generan hueso tienen la misma información del cuerpo que las células que generan músculo, tejido, plaquetas. Sí. O sea, todas las células que tienen un rol predeterminado en el cuerpo tienen toda la información, el 100% de la información del cuerpo. Bien. ¿Sí? O sea que quiero que entiendas esto. Una célula que hace tejido también tiene la información para poder hacer hueso. Así es. Y nosotros de esto sabemos. Sabemos, sí. Y lo tenemos muy claro porque tuvimos una hija que justamente hubo una célula que tenía que generar músculo y generó hueso en una rodilla y que de momento fue cáncer y después, ¿no? Y el Señor hizo una obra y acá estamos entendiendo el funcionamiento del cuerpo. Todas las células tienen el ADN y tienen el conocimiento de cómo es el cuerpo, pero cada célula tiene un limitante, tiene un límite
porque tiene un rol funcional que no puede hacer lo que el otro hace, no lo debe hacer. Bien. Porque si esta célula comienza a ser la célula que hace hueso, comienza a ser tejido, o la célula que hace músculo comienza a ser hueso, en el cuerpo eso se lo conoce como un tumor o un cáncer. Una anomalía. Una anomalía. Así que esto es para todos los que de alguna manera reciben los dones y se creen que porque reciben los dones pueden hacer uso de, o pueden ser como el ministro, pueden ser como el pastor, el profeta, el apóstol. No. Que tengas el don no quiere decir de que seas como esa persona. Esa persona tiene un rol asignado. Y ahora vamos a hablar de los ministerios. Sí. Los ministerios tienen un rol asignado y vos tal vez sos oreja o sos nariz y no tenés que pretender ser cabeza porque los roles son por asignación. Bien. Aunque tengas toda la información del cuerpo y aunque puedas llegar a hacerlo, pero si querés ser cabeza, si querés, sos una célula que hace tejido y querés empezar a generar hueso, te vas a convertir en un cáncer dentro del cuerpo. Y esta sanidad de la que tenemos que hablar es justamente de que tenemos muchos cánceres dentro del cuerpo, muchas personas que creen que son, porque saben, porque tienen la información, porque el espíritu las comparte, pero no entendieron la limitante del espíritu y no entendieron la asignación que el espíritu le dio a cada persona. Por eso necesitamos ministerios que sean competentes para saber cómo entrenar a las diferentes células del cuerpo, que yo les digo los santos. Bien. ¿No? Para asentar, y ahora vamos a los diferentes oficios ministeriales. Se entendió perfecto, pero para asentar que él, dice, llevó cautiva la cautividad, ¿sí? Y el mismo que descendió, ascendió y dio dones a todos los hombres. A todos. Como ahí leíste el Salmo y David decía, a los rebeldes. Algunos, hablábamos cómo los dones son para desenvolver el mundo, ¿sí? Y los vemos a lo largo de la historia como hombres sin reconocer a Dios, pero hicieron uso y utilizaron el don, la ciencia, el conocimiento, ¿sí? Para poder descubrir, inventar, no sé, hombres que han aportado a la humanidad como Einstein, Thomas Edison y cuantos otros que podríamos nombrar, que beneficiaron, que hicieron que el mundo progresara, evolucionara, ¿sí? Se desarrollara. También algunos lo utilizaron para sí mismo, lo utilizaron para perjuicio, para daño. Y otros en contra del Todopoderoso. Y otros en contra. Ahí, como bien dice, los rebeldes, ¿no? Aquellos que se oponen contra el gobierno de Dios. Así que los dones está para todos los hombres. Qué bárbaro, ¿no? El Señor, el plan con el hombre. El plan es mundial. Sí, señor, el plan es mundial. Yo no especifiqué esta parte. Especifiqué la del cuerpo, la de la iglesia, porque estamos enfocados en eso, pero es así como lo estás diciendo. Por eso vemos tantos propósitos de gente que tal vez no conozca a Dios, pero que fueron fieles a su llamado, a su propósito, sin saber que eso se los dio el Todopoderoso. Y nombraste a varios, Edison, por ejemplo, todos los premios Nobel, la mayoría de 10 premios Nobel, 9 son de los judíos. Es verdad. O sea, y empezás a notar que hay demasiado progreso en el mundo por personas que están llenas de dones, y que los utilizan obviamente para desenvolver el mundo. Lo que hizo el maestro en un acto terrible de amor fue darle dones a los hombres para combatir la maldad, aún sin que estos lo reconozcan. O sea, no me vas a reconocer nunca, igual te voy a dar dones para que vos puedas cumplir el propósito en el mundo y poder combatir la maldad del mundo. Aunque no me reconozcas, aunque no me conociste. ¿Te suena parecido a Isaías 45 cuando están profetizando sobre el único rey que no era judío, que era un persa? Y esa profecía de Isaías 45 fue dada 200 años antes del nacimiento de ese hombre. Y le estaban diciendo, vas a ser un libertador, vas a hacer esto. Y fue la única profecía a un no judío con 200 años de antelación, el Isaías 45. ¿Estamos hablando de quién? De Ciro. Estamos hablando de Ciro, para aquellos, después lo pueden buscar ahí. Esa profecía fue dada 200 años antes
del nacimiento de Ciro. Y se lo menciona hasta con nombre, Sí. y lleno de dones, Sí. y a Ciro le decían Mesías, y cumplió el rol. Y para muchos fue un tirano, para otros no, sin embargo fue profetizado por Dios, asignado para una era, y tal vez lo haya terminado reconociendo como muchos cuando terminan de utilizar su don para el servicio del mundo. Hay un vacío que los invaden y parece que ahí Dios sale al cruce, ¿no? De tantas personas, porque Dios nunca te deja sin la oportunidad Él se da a conocer, Sí. Él quiere hacer eso. Sí. Pero vemos al maestro lo grandioso de lo que hizo. Él dice, yo vine por la redención del mundo. Me reconozcan o no, los dones son para todos, ¿no? Y acá Saulo de Tarso dice, señores, necesitamos usar los dones dentro de la iglesia para la edificación de los santos, para que la iglesia se torne lo que el maestro dijo que debería ser, algo que dé a conocer la multiforme sabiduría del Todopoderoso, ¿no? Y Saulo de Tarso, cada 5 líneas que escribe son 2 misterios por línea. Y De hecho, esta carta está llena y podríamos tener solamente varias clases sobre Efesios. Pero ahí cuando termina de los dones a los hombres sigue diciendo sobre la asignación de estos oficios ministeriales, ¿no? ¿Qué nos podés decir de esto? Yo creo que los oficios ministeriales generalmente tienen un rol muy que un día rendirán cuenta o rendiremos cuenta, que es el rol de posicionar a cada célula en la asignación dada por los cielos, dada por el Todopoderoso. Por eso un oficio lo que hace, dice, aunque sos un chico con mucho don de profecía, tu rol está acá. Y un oficio no solo lo prepara, no solo pule el don, no solo lo entrena para eso, sino para que cumpla su rol, sin que éste sienta la necesidad, el deseo de alcanzar algo que no esté dentro de su propósito. Los oficios preparan y cuidan las células para que no se tornen en cáncer, en tumores, en cosas que perjudican el cuerpo o el desarrollo social. Podríamos usar otro ejemplo muy simple, que es si en una sociedad todos hiciésemos lo que deberíamos hacer y cada cual va, trabaja y vuelve, sería una sociedad perfecta. Ahora, cuando una persona dice yo no voy a trabajar y cuando todos van a trabajar yo me dedico a robarles a mis vecinos, esa persona se tornó en un cáncer social. Y esa persona que se torna en un cáncer social, ¿qué se hace? Se lo aísla. Que también es muchas veces el tratamiento, se opera el cáncer y se lo extirpa, ¿no? De esa célula que está generando problemas. ¿Qué hace un oficio? Propiamente, previene el cáncer, diciéndole, este es tu rol, este es tu don, para esto fuiste, le pone los límites. Y esto que estoy diciendo suena como si, no, Dios no te pone límites. No, Dios limita el universo, Dios limita a los hombres, Dios es el limitante, todo tiene límites. Por eso es tan impresionante entender la multiforme sabiduría, porque un oficio entiende de los límites de sí mismos, los límites de las personas, los límites de la iglesia, porque la iglesia tiene un límite, ¿no? Y generalmente el límite es en donde empieza, ¿no? Toda persona tiene esa cuestión. ¿En dónde empieza el universo? En donde termina. Pero bueno, perdón, son mambos míos, para poder entender las limitaciones. Y un oficio, justamente, si hay algo que hace, cuida del cuerpo entero, previendo los tumores y los cánceres, tratando de decirle, este es tu rol, sé feliz con esto, vas a ser bendecido por esto, te van a dar la paga por esto, y lo pule y lo entrena, y esa persona es feliz. Y termino con un ejemplo. Nuestras hijas no quieren ser padre, mi hija Dana no quiere ser papá Sergio, quiere seguir siendo Dana, la primera, la que nació. Y la del medio quiere seguir siendo la del medio, y la más chica no quiere ser madre, porque tiene 7 años, no quiere ocupar tu rol. Cada cual en una familia orgánica y constituida, bajo los senos del Todopoderoso, bajo sus límites y esa felicidad que producen los límites, todos son bendecidos, felices, ¿no? Y eso es lo que hace al movimiento del cuerpo. Para concluir esta parte que me has preguntado, es así. Considero que los oficios tienen con un grado de responsabilidad absoluta en el funcionamiento de sí mismos y en el funcionamiento del cuerpo, y un día rendiremos cuentas por las asignaciones que nos han dado. Nos han asignado vidas, células,
para hacerla funcionar dentro de un cuerpo, ¿no? Y también, si muchas veces hemos amputado un brazo porque creíamos que tenía cáncer y no lo tenía, ¿no? Rendiremos también cuenta también por cuenta. eso, ¿no? Entonces, eso es un poco dentro del funcionamiento de la iglesia. Bien. Creo que esos ministerios hacen eso, ¿no? Sí. Con mucha responsabilidad y hablando en términos simples. Sí. Podríamos seguir hablando y hay tantas profundidades, como dijimos, tantas riquezas. De acá de Saulo de Tarso, cómo expresa y cómo expone todas estas verdades y la sabiduría. Pero, como decíamos, ¿sí? El plan de Yeshua al mundo, ¿no? Juan 3:16, ese pasaje que citamos tan conocidos cuando llegamos a la fe, ¿sí? Y podemos ver cómo la función de Israel era ser luz también al mundo, ser luz a las naciones. Y es algo que como iglesia no podemos también equivocarnos y repetir y estar hacia adentro. Tenemos que dar a conocer las verdades de nuestro Señor, los misterios, ¿sí? A los lugares celestes, al mundo invisible, a los principados y a las potestades, para que esas influencias de engaños, de mentira, de error, puedan totalmente correrse y así las personas puedan ser alumbradas su entendimiento por el Evangelio y pueda venir a eso. Así que esa es nuestra misión, ese es nuestro mandato, eso es lo que nuestro Señor está esperando de esta iglesia que, como dijo Sergio, se desprende de este cordero, ¿sí? de que padece, como vemos ahí en el mensaje a estas 7 asambleas, en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, de cómo persistieron, de cómo permanecieron en la verdad, ¿sí? Cómo las ramas estaban bien injertadas en ese olivo y llevan mucho fruto, pero cómo también padecen como padeció nuestro Señor. El Señor mismo dijo, están en el mundo, no son de acá, van a tener aflicción, pero tranquilos porque yo los he vencido y ustedes, estando en mí, yo en ustedes también son más que vencedores. Y tenemos que permanecer más que nada y más que nunca en este tiempo, que son tiempos peligrosos en donde la fe se debilita y el amor se enfría. Así que como iglesia los queremos con Sergio animar a que demos a conocer las verdades, esta multiforme sabiduría de Dios a los lugares celestiales y prediquemos el Evangelio. Así que, Ser, nos estamos despidiendo. Bueno, si querés ya despedirte. No, la verdad es que fue un placer poder estar. Un consejo muy simple, yo creo que para permanecer en Yeshua tienen que permanecer las palabras de Yeshua en nosotros. ¿No? Esa es la clave, para permanecer en Él, sus palabras tienen que permanecer en mí. Es algo de esa manera, ¿no? El Evangelio es tan simple y tan lindo. Y tan poderoso. Y tan poderoso, es ¿no? Sencillos para aquellos que creen, para aquellos que abrazan y para aquellos que oyen y obedecen la voz del Señor. Como los niños. Así es. Así que bueno, fue un placer Gracias, estar juntos y bueno, yo me despido y muchas gracias. Nos estamos viendo en la última clase de esta materia llamada Las Cartas de Pablo. Nos vemos. Gracias por estar ahí.